Hoy en Aragón DJs recibimos a un artista que representa muy bien algo que me gusta especialmente y que gracias a Dios está pasando cada vez más en la música electrónica, la mezcla de culturas. Él es Esquivel, DJ y productor mexicano afincado en Zaragoza que ha construido un sonido propio desde el groove, la psicodelia y la cultura de club europea, pero sin perder nunca las raíces latinoamericanas que atraviesan su música. Su propuesta se mueve entre el indie dance, el house, el EBM y el dark disco, con sets que buscan generar una narrativa progresiva en la pista donde el movimiento y la sensualidad y la energía colectiva tienen un papel central. Antes de consolidarse como artista, desarrolló parte de su carrera en la industria musical en México, trabajando en Panorama Studios y colaborando en proyectos vinculados a artistas internacionales como Björk, Tame Impala, The National o J Balvin. Ojo, ahí es nada. El DJing le ha llevado a pinchar en clubes de Europa y México, incluyendo salas tan conocidas como Sisyphos, Kit Kat Club o Pachá Barcelona, las dos primeras en Berlín. Ahora mismo es residente de Hilda House en Madrid y además de su faceta como DJ y productor forma parte de proyectos como Rave en tu idioma o Física, creo que se dice así, ¿no? Física, con PH, y también está implicado activamente en el desarrollo de la escena musical desde otros frentes como puede ser el Tardeo Zaragoza o el Manager. Un artista que vive la música no solo desde la cabina, sino desde todo el ecosistema que hay alrededor. Esquivel, bienvenido a Aragón DJs. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ya que estás aquí con nosotros porque te habían nominado, si no recuerdo mal, por lo menos un par de personas, si no son tres. Así de memoria no recuerdo bien, pero bueno, hemos cumplido nuestra palabra y por fin ya podemos estar contigo un ratito charlando aquí en Aragón DJs. Lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo llegas tú a Zaragoza? Bueno, es una historia, por decirlo, poco compleja. Uh-huh. La primera vez que yo llegué a España fue porque trabajé en una gira de Lori Meyers. Se llamaba el disco En la Espiral. Uh-huh. Entonces trabajé como personal manager de quien era el productor de ellos en ese momento. Y mi padre tenía una amiga con la que estudió en Grenoble en los 80s, que era de Zaragoza. Anda. Entonces me dijo, ya que vas a España, pues aprovecha y visita a mi amiga, tiene un hijo de tu edad, tal, y te puede recibir. Uh-huh. Y pues bueno, vine un par de semanas que tenía como off. Uh-huh. Y la magia de la ciudad me encantó. Me parecía como lo suficientemente pequeña para no perderte, pero lo suficientemente grande como para que hubiesen cosas. También es cierto que lo viví muy de dentro con jóvenes de mi edad en ese entonces. Yo tenía 20, 21 años. Uh-huh. Fue una gran experiencia y logré amigos muy entrañables. Uh-huh. Y cada vez que volvía yo a Europa, Zaragoza era una de las como ciudades que visitaba. Que visitabas, ¿no? Sí, y después, en el 2023, y vine a España otra vez con los Lori Meyers. Uh-huh. Y aproveché un fin de semana para venir a pinchar. Mi amigo Henry me contrató para venir a pinchar y bueno, forzar un poco la visita a mis amigos en Zaragoza, sí. Ya que estaba en España. Y bueno, ahí conocí a quien hoy es mi prometida. Ajá. Qué bueno. Maña. Entonces ya te obligó a quedarte. Sí, entonces eso es un poco como sí, en pocas palabras. Qué bueno, sí, señor. Entiendo que ese paso no fue sencillo y que conllevó también una serie de toma de decisiones importantes para ti. Sí, es cierto. O sea, la migración, tal cual como fenómeno social, es un movimiento complejo. O sea, sí que se ponen en perspectiva muchas cuestiones vitales, pero estoy muy agradecido con la ciudad. Uh-huh. Estoy muy agradecido con la gente que me ha abierto las puertas y también con la que no. Y en general estoy muy, muy contento y muy agradecido. O sea, en eso lo puedo definir. Estoy muy agradecido. Qué bien. ¿Cómo empieza tu relación con la música? Yo creo que desde muy pequeño. Quizá a los 3 años, mis padres me inscribieron a una academia de Yamaha
Entonces estudié piano muy, muy joven y eso fue durante 3 años y en una edad muy temprana. Entonces yo creo que eso ha sido como, y es lo que creo, que fue como muy crucial para que yo forjara un oído o ciertas intuiciones. Después lo dejé porque tuve que cambiar de ciudad y tal, y estuvo un poco desaparecido en mi vida, y ya en la adolescencia lo volví a retomar. Como empecé a tener bandas, empecé a tener proyectos, y de forma más profesional, por así decirlo, sobre los 18, 19 años fue cuando empecé ya a involucrarme en una escena y generar un poco de dinero. Oye, antes de ser DJ, trabajaste dentro de la industria musical. ¿Y qué aprendiste en esa etapa? Bueno, para empezar, fue un sueño cumplido. O sea, yo no estudié música a priori como formación universitaria. De hecho, yo estudié administración de empresas. Que siempre viene bien, Ahora me doy cuenta de que viene bien. Pero sí que creo que en ese momento estaba muy confundido, no sabía hacia dónde quería ir. Había ciertas circunstancias en mi familia que no me permitieron en ese momento como también tomar una decisión. Pero bueno, me encantaba hacer música, ya tenía mis bandas y tal. Y cuando se da la oportunidad de hacer esto como prácticas, como que toda mi generación apuntó hacia sectores como convencionales, y yo dije, no, a un estudio. Claro. Seguramente necesitarán un perfil administrativo. Y precisamente tuve la fortuna de que en el estudio que quería, que es uno de los más famosos de México, por no decir el más, todo tipo de como personas que llegaban tenían una formación de ingeniería de audio, de tal, pero no había ningún administrador. Entonces fui el único que aplicó con esa formación y dijeron, venga, nos viene bien. Y estando allí, en muy poco tiempo me contrataron. Entonces fue como un sueño cumplido, empezar a trabajar con gente que admiraba muchísimo y también empezar a ver desde las entrañas cómo es que funcionaba la cosa. También que había muchos matices, sí, señor, y muchos bemoles, claro, y que la cosa no es tan bonita siempre, que también hay mucho exceso, hay muchas ilusiones, hay muchas trampas. Entonces ha sido una gran experiencia. Y aprendí como un poco a discernir entre lo que en realidad quiero y entre lo que quizá no me representa. Qué bien, qué buen aprendizaje, ¿no? Yo creo que sí. Desde luego. No sé si esa empresa de la que hablabas era Panorama Studios. Panorama Studios, sí, Panorama Studios. Sí, es un estudio en México de una banda muy famosa en México que se llama Zoé. Y bueno, por ahí va pasando gente enorme. Eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Con qué músicos trataste? ¿Qué se aprende viendo trabajar a esos músicos a ese nivel? Pues de todo. O sea, para empezar, el tipo de... Yo creo que una de las habilidades esenciales en cualquier tipo de trabajo, ya no solo voy a decir como en la industria musical, es la gestión emocional y gestión como social. O sea, yo lo creo, independientemente de que seas muy talentoso o muy disciplinado, ahí aprendí que tienes que relajarte un montón y entender que cada persona tiene perspectivas y procesos muy distintos, y sobre todo en un entorno donde hay egos como demasiado inflados y muchas veces muy frágiles. Claro. Pueden pender de un hilo decisiones y cosas muy importantes. Claro, entonces la gestión emocional creo que es una de las grandes enseñanzas que me he llevado de esa época. Jolín. Que no está nada mal, ¿eh? Son dos cosas: aprender de la empresa, aprender de los artistas y aprender gestión emocional. La verdad es que es un bagaje ya que te llevas. Yo creo que la técnica tiene un manual, ¿sabes? Yo creo que la técnica tiene un manual, claro, y los procesos tienen un manual. Pero la gestión emocional y el ego emocional y la gestión personal, creo que poco se habla de ello, pero te puede abrir muchas puertas y te puede cerrar también muchas. Sí, ya lo creo, sin ninguna duda. En un mundo que vivimos, ¿no? Que donde muchas de las cosas funcionan por contactos, ¿verdad? Claro. Sí. Si tú no sabes abrir esas puertas a través de los contactos, ya tienes una serie de posibilidades ya cerradas. Claro, y también son mundos donde hay muchas susceptibilidades que pueden ser heridas. También hay muchas
posturas que se contraponen. También es cierto que estamos en una sociedad muy polarizada y también donde cualquier tipo de opinión tiene muchísimo más amplitud de la que podría haber tenido antes. Sí. Entonces, bueno, es eso. Sí. ¿Y en qué momento pasas ahí al estudio del DJ? Pues fue también una historia muy compleja. Yo estuve con un proyecto en México que nos produjo un sujeto muy importante que de hecho hace poco falleció. Fue por quien vine a España, Phil Vinal, un productor inglés increíble. Trabajó con Placebo, Interpol, Radiohead, Elástica, o sea, toda esa movida. Y él se fue a México a hacer a las grandes bandas del indie en México. Yo tuve un proyecto, mi proyecto fue producido por él. Tuvimos mucha movida previa a la pandemia. Incluso hicimos una gira en México con los que ahora son modelo. Antes Ultravioleta. Ultravioleta, sí, señor. Con ellos estuvimos en México, vivimos los conozco juntos. Bien. Vivimos en México, son como mis hermanos. Y en la pandemia suceden muchas cosas, se nos para el mundo. A mí particularmente falleció mi padre por COVID. Vaya. Entonces fue un golpe muy, muy duro y decidí en ese momento renunciar a todo lo que tenía que ver con música. Fueron un par de años como difíciles, el 2020, 2021. Pero en el 2022, algún amigo pensó, pues si produce en la música, seguro sabe pinchar. Y me invitó a pinchar a una fiesta. Yo no tenía ni idea. Entonces hablé con otro amigo que sabía que era DJ y le dije, oye, me invitaron a pinchar en una fiesta, enséñame. Y me dijo, vente aquí unas tardes, buscamos música tal. Y estuve un par de semanas ahí con él, como que ya con el background que tenía yo de producir, de hacer tal, tuve facilidad. Y fui a la fiesta, me gustó un montón y comencé perpetuándolo hasta que llegó un momento en que ya me empezaron a contratar y empecé a decir, bueno, ¿y si hago producción de esto? Y ahí fue como di ese salto, o sea, fue como eso que me aferró a continuar a la música, por así decirlo. Y además, pues eso, uniste, ¿no?, la parte del DJ con la producción enseguida, además, muy pronto. Sí, eso es cierto, o sea, no pasó ni un año de que comencé a pinchar cuando ya comencé a hacer maquetas de lo que quería hacer y de lo que me gustaba. Y sí que es cierto que también aprendiendo, porque yo venía de una escuela donde se producía de otra forma totalmente distinta, cosas como se grababan cosas. Claro. Se ponía una importancia. Más orgánica, ¿no? Más de instrumentos. Y también era más solemne. La movida de buquear un estudio, de cuidar cómo estaba el estudio tratado de forma acústica, de tal, las figuras de un productor, un ingeniero, y de repente llegaron a otra escena en la que para mí es más punky, que me gusta mucho, es hazlo tú en tu casa con tu ordenador. Elige sonidos, y me gustó mucho esa como independencia que te da la música electrónica. Y sí que es cierto que me encanta bailar. Entonces, bueno, encontré una escena se nos cae el árbol de la vida. No puede ser. Encontré una escena con la que comulgo bastante. Qué bien. ¿Qué te aporta el DJ que no te aportaba todo lo demás? Bueno, yo creo que, o sea, por todo lo demás te refieres como a mi vida pasada como músico. Sí, eso es como la parte de músico. Aunque bueno, no renuncias a ello porque también... No, yo creo que me hace un poco más... Bueno, igual hay gente que me cancele por lo que voy a decir, pero me da un poco de satisfacción más inmediata con respecto a mi proceso. Sí, es que es cierto que como músico y cuando tienes una banda y un proyecto es más complejo. Lidias con muchas más personas. También el montar un show con una banda, con tal... Los aspectos de producción son mucho más complejos a la hora de desde producir, desde ponerte de acuerdo, salir de gira y tal. Y como DJ realmente para mí es un proceso más sencillo o más corto, por así decirlo. O sea, desde que yo hago una canción, tal, sale, pero puedo tener gig este fin de semana y la estreno. Claro. Y estoy pinchando y tal, y tengo como estos insights. Claro. Más pronto. Entonces, eso a mí me gusta. El retorno es más inmediato, ¿no? Es más inmediato, claro. Y te mantienes con ese entusiasmo. Claro. Porque sí es cierto que con una banda necesitas... O sea, para tener ya un proyecto artístico sí que creo que necesitas madera. Y madera de la que aguanta. Entonces, sí que es más benévolo en ese sentido el decir, bueno, a ver, o sea, pincho este fin de semana un par de veces, el siguiente otro par de veces, el siguiente... O sea, y me permite también esa practicidad. Presentar mi proyecto en otras ciudades o en otros países sin que sea tan complejo la negociación y el asunto.
Tu música mezcla indie, dance, house, EBM, dark disco, como hemos dicho al principio. ¿Cómo llegas a esa combinación a la hora de pinchar? Pues sí que es cierto que en México el sonido es indie dance. O sea, el indie dance yo creo que ya está llegando como a Europa, como ya la palabra indie dance. Porque antes decía yo indie dance y pensaban que pinchaba yo Lori Meyers, Sidonie y eso. Sí. Mucha gente todavía lo piensa. Entonces, por aquí hemos tenido aquí a alguna persona que ya pincha ese y lo hemos hablado. Pero sí, es verdad que la gran mayoría todavía confunde algún término, ¿no? Sí, y en realidad indie dance se remite más a sonido como de Chemical Brothers, como que este tipo de proyectos electrónicos que tienen esta influencia del post-punk, del new wave, del synthwave, como un poco lo rockerillo, por así decirlo, pasado a la electrónica y con mucho groove. También hay mucha influencia disco. Sí. Por ejemplo, el sonido mexicano es indie dance y particularmente una categoría que es dark disco, 100%. Entonces es como los referentes que yo tenía en México de DJs famosos allí. Y es un sonido que me representa, que juega mucho con elementos muy orgánicos. Puedo grabar un bajo y bum, 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 y a partir de eso construir. Y es muy sensual. También la forma en la que se vive el rave en México con respecto a cómo lo he vivido en el resto de Europa es distinto. Quizá en México es más como... se vive más como para ligar, se vive más como para bailar, y en Europa puede ser como un viaje más individual. Sí. Es como lo noto. Entonces también es por eso que me gusta mucho el indie dance, porque se baila, es muy sensual, es oscurillo, es vampirillo, pero sin ser tan dark. Ya. Entonces me gusta mucho eso. Qué bien. Y otra de las características principales de tu música son las referencias, ¿no? A la cultura mexicana, a latinoamericana. ¿Era algo consciente ya desde el principio cuando empezaste pues mira, a trabajar en ello? Sí que uno de los sueños cumplidos que tengo es que pude colaborar con un proyecto mexicano llamado Titán, que es uno de los referentes mexicanos en electrónica de toda la vida. O sea, eran unos chavales que cuando tenían 19 años hicieron lo que ellos llamaban punk electrónico y lo petaron y se recorrieron todos los festivales europeos que te imagines. Te estoy hablando de principios de los 90s. Y en México son eminencia. Yo escuchaba mucho a ellos y tenían esta movidilla de rescatar samples, diálogos de películas viejas, de cine de oro mexicano, como B-sides de películas, de cosas, de tal. Y a mí me parecía muy gracioso, también como muy familiar. Entonces comencé yo también a rescatar, a hacer mi propio archivo de samples, de cosillas, de tal, para incorporarlo en mi set. O sea, de repente hay algo que ocupo mucho que es como un spot de radio que salía que al final decía Gobierno de México. Entonces como que tiro mucho ese tipo de cosillas durante mi set. Sí. Y que se me hace guapo porque es como la picardía mexicana, como que es... Pues sí, que es una cultura muy ecléctica. Sí. Entonces, bueno, de ahí viene un poco, lo hago mucho a posta. Hay cosas en las que lo meto, hay cosas en las que no. Pero bueno, yo sigo en una búsqueda muy profunda de mi sonido. Pero bueno, eso forma parte de una etapa. Del proceso, ¿no? Sí, de un proceso. ¿Y cómo se mezcla bien la cultura musical latinoamericana con la escena de europea de club? Yo más bien diría que sí que hay un lenguaje universal. O sea, a toda la gente le gusta bailar. A toda. Independientemente de cómo interpretes el baile, a todas las personas les gusta bailar. Y creo que partiendo de ese punto, solo es como saberlo presentar. Hay una anécdota que tengo que no me ocurrió, o sea, no fue hace no mucho, que fue justo en Golden Gate, que es un club de Berlín. Precisamente tiene como... tira más al techno y al minimal. Y es el primer club en Berlín en el que he tocado. Entonces, en ese primer show fue como que estaba yo un poco como a la expectativa. Claro, ¿no? A ver por dónde sale la gente. Que voy a tocar. Claro. Y hubo un momento en el que pensé, me llamaron por algo,
voy a tirar mis mexicanadas. Así lo pensé. Me llamaron por algo, voy a tirar mis mexicanadas. Vamos a leer el público, tengo mucha música, tal. Y pues tiré mis mexicanadas. Muchos tracks míos, tracks de productores mexicanos, también tracks de productores españoles. Por ejemplo, Álvaro Cabana, un amigo mío que admiro mucho. Y tiré muchas cosillas, indie dance, con sus matices. Y la gente conectó de una forma increíble. Y justo se me acercaron un par de personas al final a decirme como, es que estuvo muy psicodélico y como que fue un viaje, ¿no? Y abundé como en la charla con ellos y lo que me decían es que nos gusta que venga alguien a presentarnos una propuesta y no que venga alguien a Berlín a presentar lo que ellos creen que queremos escuchar los de Berlín. Ya. Entonces... Que van buscando lo que no tienen ellos, ¿no? Claro, que fue como para nosotros esto fue súper exótico y estuvo bien guapo. Claro. Entonces más bien... Que así debería ser, ¿no? Yo creo que cuando vas a ver a un DJ, jolín, que te presente algo nuevo que no puedas escuchar tú habitualmente, ¿no? Claro, que hay una, para descubrir. Que hay una propuesta. Y creo que la honestidad de la propuesta se va construyendo con respecto al contexto del artista, de dónde viene, de pues sí, toda la narrativa de su historia. Claro. Y al final es así como yo he ido construyendo un poco mi música. Entonces, bueno, me permití ponerlo y el resultado fue bueno y a partir de ahí, bueno, en Sísifos, en Kit Kat y eso repetimos la fórmula y cada vez a mejor. Y eso, entonces creo que esa forma es como comulga realmente, o sea, entre contrastes puede haber como convergencias súper bonitas. Claro. Y creo que al final, bueno, esos han sido los choques culturales de toda la vida y el mestizaje de toda la vida. La mezcla de culturas, lo que hablaba yo al principio, ¿no? Que nos encanta tenerte aquí porque tú aportas todo eso a esta escena, ¿no? que tenemos aquí y que podemos disfrutar. Dime qué artistas o productores han marcado tu forma de entender la música. Yo creo que... Mira, si me voy como a un plano más electrónico, porque es como lo que he estado como consumiendo más, hay un productor que me gusta muchísimo, es mexicano, se los recomiendo a todos. Es el típico productor que es como súper famoso entre una escena, entre productores, y todo el mundo dice que es increíble y que tampoco, y no toca tanto, pero cuando toca como en el Mayan Warrior o en Burning Man o así. Se llama Rigo Polar. Me gusta muchísimo lo que hace. Yéndonos de bandas como más internacionales, tiene tiempo que he seguido mucho la trayectoria de Who Made Who. Es una banda que me gusta mucho. Y de cosas en español, bueno, los mismos Zoé. Es una banda que he seguido toda mi vida. Y eso también ha sido un sueño haber podido trabajar con ellos. Y les admiro mucho y también han formado parte de mi vida. Y se me olvidaba uno de los referentes más importantes que tengo, si no es que el que más, Gustavo Cerati, el cantante de Soda Stereo. Tanto en su banda, yo también igual me cancelen, pero considero que la banda más grande en español es Soda Stereo. Y lo que hizo Cerati como solista, como pionero del trip hop y todo lo que hizo con sampling y todo, o sea, toda esta movida de los 90s, o sea, me parece una locura. Soy muy fan de la música argentina y de Cerati en específico. Muy bien. Oye, nos lo acabas de comentar un poco, ¿no? Pinchaste en Berlín, has pinchado en clubs importantes de varios países de Europa. Eso, has estado ahí en Berlín, ¿no? En una capital de la música como es esa ciudad. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Nos has contado un poquito, pero cuéntame incluso cómo llegas hasta esos clubs. Pues mira, yo formo parte de un sello mexicano que se llama Física. El sello lo fundó mi amigo César Capistrán, que es un DJ bastante reconocido allá en México. Su proyecto lo pueden buscar como Wolf. Y también formo parte de este sello, tiene un subsello, un movimiento que se llama Rave en tu idioma, que hace alusión a ese movimiento de los 80s, donde en México empezó a salir una ola de bandas en español y dijeron, ¿cómo lo llamamos? Pues rock en tu idioma. Entonces lo sacamos un poco desde ahí. Y este tipo de movimiento y de hacer música electrónica desde nuestra perspectiva y en español nos ha abierto un montón de puertas y nos ha puesto como en determinadas escenas donde se nos ha respetado. Y a partir de ahí hemos logrado contactos
con determinados residentes, promotores y tal, que están muy interesados en lo que sucede y les parece una experiencia como exótica, realmente. Ajá. Entonces, a partir de ahí es como hemos abierto puertas y una de ellas es la de Berlín. Me interesa mucho esto que dices. Es importante, como DJ, pertenecer a algún tipo de grupo. ¿Tú lo entiendes así? De grupo, de rave, de sello. O sea, de rave, no, perdona, de sello, de circunstancia, ¿no? Que te permita, a través de esa comunidad a la que perteneces, que se te abran otros frentes. No jugar en individual, sino jugar en equipo, digamos. Pues mira, yo creo que realmente, o sea, desde como yo lo veo, la interacción y el compartir es como súper importante. O sea, yo así lo veo. Uh-huh. Independientemente a que tengas un proyecto solista o no, siempre el estar contrastando ideas constantemente con alguien o colaborando en algo es un regalo. Uh-huh. Realmente. Y somos, o sea, como seres humanos somos seres sociales. Entonces sí que creo mucho en la fuerza de la comunidad y en la fuerza del equipo. Y me he movido toda mi vida así. Uh-huh. Entonces sí que he podido ver resultados a partir de ese estilo de vida o de ese tipo de filosofía. También un sentido de pertenencia, un sentido de comunidad y también, ¿por qué no? O sea, la forma en la que forjas tu identidad y también para discernir uh-huh. de lo que no te representa. Claro. Entonces creo que como DJ o como artista no es que tengas que, pero sí que creo que si lo haces y lo sabes hacer, te va a facilitar muchísimas cosas. Sobre todo también entiendo como juntarte con ese tipo de personas que van un poco en tu misma línea, en tu misma vibración, ¿no? Sí. Con las que te sientes cómodo y que te aportan y tú aportas a ellos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo soy parte de una escena nacional que prácticamente se centraliza en Madrid. La escena como de la electrónica más alternativa, más indie dance, más que no es precisamente techno. Uh-huh. Ni tampoco tech house, sino es una escena como más alternativa. Y es muy bonito darme cuenta que justo en esa escena como que todos nos empezamos a conocer. Ya. Tal persona de tal lado, tal persona de tal lado, pero ya no solo a nivel Madrid, España, sino he hecho muy buenos amigos de Francia, buenos amigos de Alemania, buenos amigos de Roma, con los que hemos coincidido en gigs, en fechas, en festivales, comenzamos a colaborar. Gente con la que toqué una vez en México, pero luego me lo encuentro en otro club en otro lado. En Berlín me pasó que me encontré un amigo que admiro mucho de México. O sea, ese tipo de cosas suceden y es súper bonito. Y también la forma en la que te enriqueces a través de las experiencias de otros. Claro. Porque, por ejemplo, ahora mismo tengo un par de colegas que han firmado, por ejemplo, con Inner Visions, Uh-huh. y que tienen una movida así más loca, matemática a la hora de producir y tal. Y también está bonito ver la reinterpretación de ellos de ese tipo de sonido. Claro. Y qué es lo que yo puedo rescatar y puedo incorporar o solo apreciar también. O sea, claro, es bonito. Sí. O sea, me gusta mucho ese tipo de sinergia. Sí. Vuelvo otra vez, que se nos había ido un poco el hilo a los clubs de Berlín, ¿no? ¿Cómo vives tú esa experiencia? Bueno, para empezar es un sueño. O sea, totalmente. Me gusta mucho vivir este tipo de pasos como de forma muy lúcida. O sea, sí que yo soy DJ sobrio. Eso es para empezar. Soy DJ sobrio. O sea, no bebo alcohol y trato de mantenerme muy focus, porque este tipo de carrera te puede consumir y es cansado y tal, y bueno, entonces trato de mantenerme muy, Uh-huh. muy así. Y bueno, o sea, Berlín es una locura. O sea, pasan muchas cosas de muchas formas, convergen y también es muy distinto a lo que yo estoy acostumbrado como latino y como mexicano. Sí, por eso lo pregunto un poco, porque me imagino, ¿no?, que es muy diferente a lo que vivimos normalmente. Claro, porque también la gente tiende a ser menos expresiva. Eso es una realidad. O sea, el mexicano sí que es un tipo de fan muy agradecido. Y cualquier proyecto que vaya a México a tocar, te lo va a decir. O sea, en México la gente lo vive a flor de piel. O sea, gritan, otra. Qué bien.
Y en Berlín sí que es muy, muy distinto, entonces tienes que intuir la forma en la que lo aprecian. Pero bueno, me parece una ciudad muy mágica. Tengo pensado volver pronto, en mayo probablemente. Volveremos a Sísifo, haremos la misma. Y pues está increíble. O sea, me gusta mucho. O sea, ahora lo que tengo en la mira un poco es como Polonia, tal, ese tipo de países alrededor. Lo tienes como objetivo, ¿no? Estoy como un poco ya hablando cosas. Ajá. A ver qué tal. También me han dicho que es un público muy agradecido, sobre todo con la electrónica mexicana. Anda. Entonces, tengo ahí el ojo un poco puesto. Pero bueno, eso. Y sobre todo también de Berlín, bueno, el Kit Kat fue sorprendente porque nunca había ido a un club como, no sé si la palabra sea boyerista. Sí, un club donde hay sexo ahí mientras estás pinchando. Ah, sí. Sí, o sea... Qué bueno. Sí, el Kit Kat es muy conocido por Esto eso. no me la esperaba. El Kit Kat es muy conocido por eso. O sea, el Kit Kat es un club donde la gente va a follar y a bailar y a ponerse de todo. Entonces, entiendo que tampoco dejan entrar a los móviles, ¿no? No, en ninguno. Ninguno, ¿no? Y el dress code es como tienes que ir como salvaje, ¿sabes? Sí. O sea, como tal, o muy expresivo ser tú. Yo me fui medio David Bowie con unas cosas así que fuimos a comprar por allí. Fui con mi chica, de hecho. Uh-huh. Y bueno, había escenas que no es que no haya vivido, pero me parecía como fuerte estar pinchando y verlo así, aquí, en la pista, y en el tipo de configuración que te imagines. Entonces, eso fue curioso. A mí, honestamente, me pareció muy divertido. Es divertido, desde luego, es de las mejores anécdotas que ha pasado por aquí, te lo garantizo, vamos. Es así. Me pareció divertidísimo. Te iba a preguntar qué diferencias encuentras entre el público europeo y el latinoamericano, pero ya lo veo. Pero es que también esto es Deep Europa, ¿sabes? Ya. Sí, porque a veces como mexicano o bueno, como latinoamericano uno piensa como que generaliza, no, es que en Europa son más open mind, pero luego vienes como a Zaragoza, que amo Zaragoza, sí. Pero te das cuenta de que todavía le falta mucho para ser open mind. Muchísimo, vamos, no llegamos a aquello, pero aquí somos latinos también. Entonces, mucha gente, o sea, llevas un año a Kit Kat y se queda igual que yo. Sí, seguro, vamos. Entonces ahí como en Deep Europa, sí creo que la diferencia es como... Tampoco puedo decir el atrevimiento, la forma de hacer las cosas. Mm-hmm. Pero yo creo que la expresividad, eso sí es una realidad. Claro. O sea, siguiendo hablando de Alemania y en este caso de Berlín, sí que son menos expresivos. Ya. Son menos expresivos. También tienen una historia compleja y hay una construcción social alrededor y también el clima no ayuda. O sea, claro. Hay determinadas circunstancias que los llevan a hacer de esa forma. Pero bueno, es una realidad. Son menos expresivos y más duros. O sea, el buenas noches, gracias, tal, eso les falta un poco. Bueno, ¿hay alguna cabina que recuerdes especialmente por todos los sitios que has estado, que por la energía que se creó esa noche? Es que creo que he tenido muy buenas cabinas en mi vida, pero una que recuerdo particularmente por las complicaciones fue una en Puerto Escondido, en México. Oh, qué guay. La cabina era muy vieja. Era de estas, yo acababa de comenzar a pinchar y se me comenzaban a abrir puertas interesantes. Y este es un club que se llama Chula, que para todos los amigos DJs que me están viendo, no es tan difícil que los busquen ahí y es un gran spot. Pues en ese momento, ahora ya la cambiaron, pero en ese momento la cabina era muy vieja y yo era todavía bastante novato. Entonces los players, ya lejos de que siquiera estuvieran linkeados, porque eso no pasaba, era de estos players que te marcan porcentaje de BPM, que ni siquiera te marcan los BPMs, tal. O sea, fue como echar a andar oído absoluto cuando yo no tenía todavía esa experiencia. Entonces fue complejo. Al principio como que me tomó por sorpresa, pero bueno, yo abría, entonces no había nadie. Entonces me di como la oportunidad de explorarlo, 15 minutillos ahí entre que llegaba gente. Y ya cuando empecé a pillar, un poco perder el miedo, dije, bueno, pues venga, soy músico, pues, el oído. Y se creó una energía súper bonita. Y fue una prueba que
que sentí que superé en ese momento. Qué chulo, qué chulo. Pero fue una batalla que mía, conmigo Sí, mismo, sí, porque sí, no había sí, nadie sí. diciéndome nada. Y Puerto Escondido es increíble. Y al final terminó en una fiestota. Entonces, Qué guay. viva Puerto Escondido, visiten Puerto Escondido. Qué bien, qué bien. Una pregunta que se me ocurre es cómo se consigue llegar desde aquí, cómo surgió la posibilidad de pinchar en todos esos locales de Europa, y creo que de muchos DJs de los que nos pueden estar escuchando hambrientos por salir, que probablemente no salgan, que no sepan cómo hacerlo, ¿qué les recomendarías tú hacer? Sean muy pesados. Primero con ustedes mismos. Realmente. O sea, todos esos aspectos. O sea, la magia está en los detalles. Uh-huh. Y todos esos aspectos que quizá la gente dice, bueno, háganse su press kit. Háganse sus redes. Comiencen a producir. Igual la primera canción, pues suena una mierda. Pero igual la segunda es medio mierda. Igual la tercera ya no es tan mierda. O sea, produzcan, saquen cosas, colaboren y sean muy pesados. O sea, mandar el press script a todo el mundo. Hoy en día tenemos Google y ChatGPT. O sea, realmente te puedes conseguir contactos de mucha gente. Uh-huh. Y es que es cosa de que vayas a un sitio donde sí te fichen y a partir de ahí conozcas en el backstage a no sé quién y tal. O sea, sean pesadísimos. O sea, no importa los nos que les digan, porque pues no, ustedes no van buscando el no, van buscando el sí. Entonces, a partir de eso, y sobre todo, sean muy amables y muy íntegros con su trabajo. O sea, una vez que tengan las oportunidades, aprovéchenlas. Uh-huh. Y por aprovecharlas no solo me refiero a tocar bien, porque bueno, o sea, probablemente la gran mayoría de gente lo hace bien. O sea, más bien vuelvo a lo mismo, con la gestión emocional. Con la humana. gestión O sea, emocional. tengan la madurez para no ponerse hasta el huevo el día del gig, Claro. para ser bastante amables, respetuosos, para respetar. O sea, ese tipo de detalles, los promotores los valoran un montón y te les quedas en la cabeza. Uh-huh. Y es como, en mi caso, el mexicano, bastante majo. O sea, ya ni siquiera tocó de puta madre. Bastante majo. Qué majo, qué buen rollo. Ajá, sí. Y eso, la cantidad de puertas que abre. Qué bien, qué buen consejo, qué buen consejo. Más que un gran set. Pero yo creo que hay mucha gente pensando precisamente lo contrario, ¿no? Qué difícil es llegar aquí, abrirte puertas, hay que hacer muchas cosas, tocar muy bien, hacer tal, no sé cuántos. No lo intento. Es que mira, realmente no lo intento porque ¿para qué? Me van a decir no. Es que realmente sí hay que hacer muchas cosas y sí, no es fácil, pero el no ya lo tienes. Pero tampoco es imposible. O claro. sea, en una tarde que te pongas, peinas 60 mails. Claro. Y si haces eso una hora todos los días, o sea, bueno, a ver, es que también tienes que valorizar cuáles son tus prioridades. Uh-huh. ¿Quieres o no quieres? Ya está. Si quieres, pues quieres. Si no quieres, pues no pasa nada. Eso es. Next, ¿sabes? Al siguiente. Sí, o sea, hay un montón de gente. Y también hay que entender que sí hay un montón de gente, pero nosotros, ¿cómo le decía mi amigo César? Como los pollitos de colores. Como estos que venden en ferias. Sí. O sea, al año van a salir 20,000 DJs. Pero esos 20,000 DJs, probablemente 19,000 sea gente que se lleva por el instant sight del momento, porque quiere retribución inmediata, tal, y van a vivir el sueño ese año y después ya lo van a dejar. Entonces, gente que va a seguir y ir formando parte de esa persona que sí termina el maratón. Al final, pues te da un montón de recorrido y te das cuenta de que no son tampoco tantos aspectos los que tienes que cumplir. Claro. O sea, solo es como pues, lo mínimo. Como cuando tienes un trabajo, necesitas formalizarlo y ya está. No pasa nada. Recomendarías también unas buenas redes sociales, entiendo, ¿no? Ahora es muy importante ese tema. Sí, pero yo creo que... y creo que lo escuché justo en el de Edu, que es algo en lo que coincidimos mucho. Es tu currículum, decía él. La perspectiva a veces, o no a veces, la perspectiva como artística tiende a veces ser como muy capitalista. Como es que necesito yo que me consuman y para que me consuman estoy dispuesto a prostituir mi identidad y la idea de lo que soy. Y creo que más bien en una escena que está sobresaturada o hipersaturada con estímulos constantes y tal, el humano está un poco volviendo a buscar lo real. Entonces, nadie puede ser mejor que tú en ser tú. Ya está. O sea, por ejemplo, algo que yo veo mucho conmigo es que pues, yo no juego a ser un vampiro. O
O sea, yo si yo no pincho, yo a las 10 de la noche estoy viendo una peli. Yo no soy un vampiro, ni juego a ser malo, porque no soy malo ni soy un vampiro. Sí. Me gusta pinchar, me gusta mucho. Y si pincho a las 6 de la mañana, de puta madre, me dormiré y despertaré 5:30 y iré a pinchar a las 7 y me pegaré una fiestota. Lo haré. Pero no busco tener un personaje que no soy. Y eso creo que sería un consejo que le daría a la gente. No se construyan un personaje que no acomoda con sus valores y que no acomoda con lo que son. O sea, más bien, ármense un personaje cómodo para ustedes mismos, para que no les cueste trabajo. Y a partir de ahí, pues, hagan el contenido también que sea congruente con ese personaje. Claro. Ya está. En Aragón, vamos a volver un poco a nuestra zona, ¿no? En Aragón tenemos nuestra propia escena. ¿Cómo la ves desde dentro? ¿Qué cosas ves que están funcionando bien y qué cosas crees que deberían mejorar? Es una pregunta compleja. Sí. Sobre todo siendo mexicano, que yo me considero un mejimaño. ¿Sabes? Ya mejimaño. Le tengo mucho cariño a esta ciudad. Y viendo un poco como desde una perspectiva que ha tenido ojos en otros sitios y que ahora puede ver aquí desde dentro, creo que falta que el maño se arriesgue a distintas propuestas. Eso es una realidad. Porque el público hablamos, ¿no? El público y el promotor. Sí, creo que hay mucho consumidor. Por ejemplo, yo he coincidido en fiestas con amigos que me han visto pinchar, se vuelven mis amigos y me invitan a alguna fiesta, en alguna terraza, tal, pincho y han habido algunos DJs de aquí, wow, hostia, es que yo tengo un track tuyo, y que me parece sorprendente. Y de repente me doy cuenta de que se junta un team de 40, 50 personas que les gusta este rollo y digo, es que esto, pues media salita, ya empiezan y es gente que te paga un ticket y tal. O sea, la movida es cómo centralizar esto. Y creo que se necesita que la gente apueste. Y porque si no se forma un círculo ahí extraño entre que hay una perspectiva de qué es ser DJ y que el DJ tiene que tocar determinadas cosas y tal. Por ejemplo, aquí en Zaragoza en particular, creo que no hay tanto DJ. Y igual me equivoco. No hay tanto DJ que apueste por una como propuesta más propia que el que podría haber, porque creo que hay mucha gente muy talentosa. Ya. Entonces, y que no creo que el open format esté mal, ¿eh? No, yo también creo que es un arte, pero creo que hay mucha gente haciendo open format que quizá no le gustaría y que podría arriesgarse a vibrar más con cosas propias. Con cosas propias, que ojo, claro que tienes que pagar facturas. Claro. Y está muy bien que pinches y tal. Por ejemplo, yo también pincho en un restaurante aquí en Zaragoza, pero me permito pinchar lo que me gusta y me he permitido como plantear las condiciones. A mí me buscaron porque pinchaba una música en concreto, me dijeron este rollo nos gusta y creemos que puede encajar en este restaurante porque todos los DJs pinchan más pachangueo, y tú te gusta poner como cosas más funky, cosas más de los 80s, trip hop de repente, housecillo, o sea, esto. Y dije, bueno, es un trabajo que es más como de restaurante, pero que me acomoda, no viola mis principios. Claro. Lo disfruto mucho, me tratan muy bien y pues eso. Entonces, yo creo que es lo que le diría al maño, que se atreva un poquito más a ser más atrevido. ¿Y qué cosas crees que funcionan bien? Creo que las salas están muy bien. O sea, creo que en general le ponen atención al cuidado acústico, a los sistemas de sonido. O sea, no es normal que en una ciudad pequeña haya tantas salas con tan buenas condiciones, que muchas veces el maño dice, es que aquí no hay lugares. A ver, si te comparas con Madrid, pues claro, igual y no, pero Madrid es una metrópoli mundial. Claro. Si te comparas con Ciudad de México, con Nueva York, con París, pues son metrópolis mundiales. Pero una ciudad del tamaño de Zaragoza que tenga la calidad de salas que tiene, la verdad me parece guapo. O sea, creo que hay infraestructura. Con salas hay, lo que tienen que hacer es apostar un poquillo por cosas diferentes. Sí, ¿no? apostar un poquillo por cosas diferentes. También creo que tiene que ver con esta movida de quizás se tendrían que renovar. No renovar, me refiero a desplazar a los que ya está en cuanto a promotores o dueños de locales, sino más bien dejemos esos, lo han hecho bien, sí, pero tendría que
surgir una nueva generación de gente que apueste por otras cosas y que también tenga otras perspectivas. Ya. Es lo que creo que podría enriquecer. Tú también trabajas en el desarrollo de la escena desde otros roles, ¿no? Por ejemplo, desde Tardeo Zaragoza. Sí. Ahora mismo estoy trabajando, bueno, desde hace un año y tal. Comencé primero haciendo como ayudándole en las estrategias de contenido a Henry. Y desde hace unos meses estoy ayudándole en la dirección. Como ayudando un poquito a cambiar como la narrativa estética. Ayudándole como en el desarrollo de los eventos y tal, que también es otra faceta que yo desconocía de mí mismo, porque precisamente he tenido que empaparme del público maño y del público maño popular. Sí. Que ahora ya me conozco todo el playlist pachangueo, pero hace un año no lo conocías. No lo conocía. Entonces sí. También es bonito como entender cómo funciona pues sí, el maño popular promedio que se toma una cerveza en sábado y que no quiere como complicarse tanto. Es válido complicarse tanto, quiere ir a un lugar que pongan las canciones que le gustan, las canciones que me gustan, está de puta madre y tal, y ahí está. Y ahí estoy trabajando con Henry, es gran amigo y bueno, ahora estamos en eso. Y también estoy con Modelo como manager, ¿no? Como production manager. Que realmente les ayuda mucho, como sobre todo al directo. Como el planteamiento más técnico. Hago como todo lo que tiene que ver con lanzamiento de secuencias en vivo, montaje y tal. De hecho, estoy trabajando muy de la mano con el baterista, Bats. Gran amigo, gran productor. Y bueno, Jorge, que también es un amigo de toda la vida. Yo creo que más que amigos son hermanos. Con ellos viví en México y ahora estoy muy a muerte con ellos. Entonces, esos son mis proyectos. Y como que les está funcionando la cosa espectacular. Este año nos vamos a Ibiza, o sea, este año que prometen un triunfo. Estos chicos tienen muchísimo talento y tienen un futuro escandaloso para mí, ¿eh? Y claro, o sea, estoy muy feliz y muy agradecido de que los proyectos de los cuales formo parte hoy son con gente que me representa, con gente que quiero mucho, que admiro mucho y que me aporta de forma constante. Entonces, tanto Tardeo como Modelo es gente que quiero mucho y eso, y estoy muy agradecido de formar parte activa de ello. Y pues Modelo se viene enorme. Oye, en tus sets hablas mucho del groove, de la sensualidad, de la energía colectiva. ¿Crees que hoy la gente sigue yendo a los clubs para vivir una experiencia o más bien para grabarla con el móvil? Yo creo que ya ni siquiera en los clubs en general, y hablando por mí mismo también, o sea, sí que los últimos años he tenido un mayor apego al móvil. Es real, o sea, la gente está viviendo más a través de las pantallas. Y las pantallas también nos generan idealizaciones de lo que tendría que ser. Entonces creo que nos estamos perdiendo un poco de lo que sucede allá afuera. Y creo que en el club se nota muchísimo. O sea, de hecho, como que hay una camada de DJs que son el DJ... Pues sí, el DJ Insight. El DJ que necesita ese insight de 15 segundos para que aparezca en el TikTok y que sea viral y tal. Y creo que también por eso mucha gente se frustra. Porque el ser DJ ahora mismo, con toda la repercusión que hay en redes y tal, te da una gratificación muy inmediata. Ya. O sea, tú puedes aprender a pinchar en un mes, te subes a un stage y sientes lo que sintió Jimmy Page en su segundo concierto, tocando un solo que te cagas, pero que le costó 7 años. Claro. Aquí no, aquí se recortan mucho los tiempos para la gratificación inmediata. Entonces, pues, mucha gente es DJ no porque le gusta la música, sino porque busca una gratificación inmediata. Y eso se traspola mucho a los clubes. Por eso yo me mantengo muy en mi movimiento y muy en mi música. Que creo que todavía es una escena donde... O sea, el indie dance es una escena donde la gente baila en el club y lo disfruta muchísimo. Hace poco fui a una sala que me gustó muchísimo, que es la Jole. Sí. Me encantó la sala, pero la programación no me gustó absolutamente nada y cómo se vivió la energía. Aunque la sala me parece guapísima.
También, ¿Y no te gusta la programación? A mí me parece de las mejores. La de ese día en particular. De ese día en particular. La de ese día en particular. No podría como Estar haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. La de ese día en particular como que no conectó nada conmigo. Ajá. Había mucho niño como muy joven, como ya sabes, como esto de móviles, ya, de grabar. Me pareció el gusto de los DJs ese día como bastante raro. Uh-huh. Y creo que eso es como un ejemplo de lo que podría pasar en otros clubes. Que sí que es cierto que sé que tiene una programación de puta madre la Hall. Pero bueno, ese día en particular fue como raro y como que para mí fue un espejo de esto que estamos hablando. Uh-huh. También como que no había nadie bailando. Claro, es que esta es un poco la pena, ¿no? Que... Sí, no había nadie bailando, como que alguno que otro medio hooligan, tum, pero como de repente, no sé, fue raro. Se echa de menos el baile en muchos sitios. El baile. A mí también. Fui también en la Ley Seca a una pinchada que tuvo un DJ que fue de una banda que fue muy famosa. ¿Cómo se llama? Los Niños del Brasil. Uh-huh. No sé cómo se llama el DJ. Santi Rex. Creo que él. Santi Rex, y me gustó mucho la movida porque pusieron mucho indie dance y mucha movida de esta. Es otro de los grandes que también tendrá que pasar por aquí en algún momento, claro que sí. Se bailó y mira que el sonido no fue el mejor y tal, pero se bailó que flipas. Entonces, pues eso, o sea, hace falta bailar. Uh-huh. Hace falta mucho bailar. Tú has trabajado, pues eso, dentro de la industria, estás trabajando dentro de la industria, estás trabajando en diferentes sectores, además, tienes una visión muy, muy amplia. ¿Eso te ha hecho más consciente de cómo funciona realmente todo el negocio? Pues yo creo que naturalmente sí podría tener ahora mismo más conciencia que si no estuviera involucrado en esos proyectos. O sea, no sé si más que alguien, pero sí más que yo mismo si no estuviera trabajando en ello. Claro. O sea, sí. O sea, realmente me he dado cuenta de muchas cosas. Y lo que te decía al principio. O sea, cada vez tengo más claro qué es lo que me representa y qué es lo que no me representa. Qué figura quiero ser y qué figura no quiero ser. Y qué tipo de hábitos son los que van conmigo y qué hábitos son los que no quiero. O sea, también le decía mucho a mi chica. Digo, a mí cuando me pregunta la gente como sobre respecto a cómo hago las cosas, no me quiero poner en plan ni moralista, ni de cuidados de salud, ni nada. O sea, desde el más puro hedonismo, puedo decirte que he intentado apropiarme de cosas que me hacen sentir bien y he intentado alejarme de cosas que no me hacen sentir bien. Esa es mi brújula, hedonista. Ya está. Ya. Muy bien. ¿De qué sesión te sientes más orgulloso? No sé si de aquella de Puerto... Esa es una, por las complicaciones y las últimas, las que estuvimos hablando mucho, las de Berlín. También hubo una en Roma que me gustó mucho. Ajá. Que me gustó mucho porque era para puro romano. El lugar donde toqué se llamaba Campo Magnético. Ajá. Era un antiguo como club masón, una catacumba en el centro de como el corazón de Trastevere. Y era club para romanos. Que luego en estas ciudades como turísticas, la movida es que pinchas para guiris. Claro. Que están buscando ese día fiesta y entonces el público no es tan fiel, ¿sabes? De repente llegan a alguien y te pide Calvin Harris o así, ¿sabes? Sí. Por decirte algo. Sí, claro. Y ahí no, fue música para gente de Roma que sale en Roma a escuchar música electrónica. Y todo el club sonaba de puta madre. Yo creo que era quizá el doble de este salón. No era tan grande. Sonaba muy bien. La gente comprimidita, sudando mucho, bailando mucho, sin móviles y lo disfruté muchísimo. Y no fue hace mucho, fue hace 6 meses. Y tú estás de residente en Hilda House, en Madrid. Estás ahí trabajando, tú vives aquí, pero tienes que estar pendiente, ¿no? De ir para allí también. Es un proyecto muy bonito, Hilda House y Hilda Club, de nuestra querida Yajaira y su chica, que es maña también, Cristina. Es un proyecto muy bonito que ha apostado por brindar espacios como Speakeasy, donde haya comulgue la coctelería, el buen gusto en la decoración. Y pensado por DJs para DJs. Sobre todo como una vibra muy funky, muy classy, muy housey. Tengo que ir yo a ese. Deberías de ir. El Hilda House está en Malasaña. Justo la cabina es guapísima.
te permite convivir mucho con la gente porque hay como una especie de reservado atrás, Ujú. pero tampoco es reservado a priori restrictivo. La gente puede rotar, entonces puede estar ahí platicando, tirando tracks. Se arma el dance floor durísimo, o sea, como medio estudio 54, Qué así. guay, como qué bla, guay, bla. qué guay, maravilloso. Y el otro que es Hilda Club, que es como la versión más club, que es donde antes era Macera. Vale. Un club de 2 plantas. La de abajo está guapísima y traen propuestas mega interesantes. Entonces estoy muy agradecido con Yajaira y en general con toda la gente ahí. Y bueno, ahí tenemos, en cada uno tenemos una fecha al mes con nuestra fiesta rave en tu idioma. Qué bien. Oye, entiendo, hemos hablado de todo lo que haces, de las millones de perspectivas que tienes, ¿no? De distintas cosas, pero entiendo que en todo este proceso también habrá momentos un poco duros, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más duro que has vivido tú y cómo lo superaste en todo este proceso? Bueno, yo creo que a nivel vital la muerte de mi padre, eso sin lugar a dudas. O sea, es un proceso del cual como que más allá de superarlo, yo creo que lo integras. O sea, lo integras y es un antes y un después en la forma en la que ves la vida y también en la forma en la que concilias tu mística. O sea, como que a partir de ahí entendí el hecho de como uno no cree en Dios hasta que necesita creer en Dios. Ya. Y con respecto a la música, creo que ha habido muchos momentos. O sea, desde cuando tenía mi banda y hasta que lo produje con este productor muy importante y que nos estaba yendo muy bien y que en la pandemia nos cortó como toda la inercia y como haberte quedado como ya a puntito de haber logrado algo como mucho más trascendente. O como DJ en el momento en el que igual y tienes gigs que no salen como quisieras o la gente no respondió como lo esperabas. O sea, las carreras artísticas creo que tienen que ver con mucha resiliencia. Y tienes que estar como mentalizado de que pues todo el tiempo habrá objetivos a superarse. Entonces o sea, en el momento en el que interiorizas eso, te la empieza a pelar un poco. Entonces eso, yo continúo y trato de pasar página de lo malo. O sea, si algo sucede mal, paso página, intento aprender, pero paso página. Y si algo está de puta madre, bueno, lo intento saborear un poco más. Ya. Pero paso página también. Y a lo que sigue. Y bueno, eso hasta ahora me tiene como en una posición que disfruto mucho. Sí que quiero más. Sí que creo que puedo lograr otras cosas. Pero estoy muy feliz y muy agradecido con de lo que he sido parte hasta ahora. Muy bien. Has hablado de tu padre. Creo que había una frase que te decía tu padre que llevas como por bandera, ¿verdad? Llevo varias, pero una de ellas y la que te decía en el coche es... No es esa, no me refiero a esa. Ajá, la de... Algo de que tiene que ver con la felicidad. Algo que tiene que ver con la felicidad. Sí. A ver, recuérdamela. Era algo así como que para que fueses, o sea, que vivieses las cosas para que fueses feliz, no para que ganases dinero, ¿no? Ya, eso hiciste bien la tarea, por ahí. Sí, mi padre siempre nos decía, a mi hermana y a mí, mi sueño es que sean felices, no que sean ricos. Porque, esa era esa. Porque una movida es como consecuencia del otro. Y nos los decía así, tal cual. Igual y muchos padres estarán en contra de lo que voy a decir, pero nos repetía mucho, si yo ganara la lotería o tuviera las posibilidades de mantenerlos toda mi vida, ustedes no tendrían que trabajar jamás en nada más que por ser felices. Entonces, pues es una premisa que nos llevamos mi hermana y yo, y mi madre, que todavía me apoya muchísimo, y mi hermana y yo estamos luchando por eso, o sea, por ser felices. O sea, a veces sí que vuelvo a lo mismo, en este tipo de construcción social sí que hay que pagar cuentas. Pero bueno, tener esto como premisa sí que me permite verlo desde otra perspectiva y percibir el dinero como un flujo necesario, pero es eso, es un flujo necesario y ya está. El universo proveerá, no pasa nada. O sea, siempre habrá una solución. Le dirías pues que lo vas consiguiendo, ¿no? Que estás trabajando en ello. Sí, claro. O sea, yo creo que tanto mi familia como mi padre ahora, de donde sea que pudiese estarme percibiendo, está feliz. O sea, porque sí te puedo decir que hoy por hoy, y lo he repetido mucho, me siento muy agradecido y muy feliz de formar parte de los proyectos de los que formo parte
y de los que he formado parte y de los que seguramente formaré parte y que estoy ya por ahí cerrando cosillas, me siento muy feliz. O sea, creo que me estoy rodeando de la gente adecuada, de la gente correcta. Tengo amigos que quiero mucho, amigos que admiro, y gente cercana que me parece muy talentosa y que me aporta muchísimo. Y al final creo que eso es la vida, que se pasa así. Entonces, eso yo creo que al final tener ese tipo de collage en mi mente, eso decir, man, estuvo de puta madre. Lo repetiríamos. Qué bien. ¿Qué es lo que te gustaría que pasara en un corto o medio plazo con tu carrera? ¿Qué te gustaría contarme si nos viésemos de aquí a un par de años? Bueno, en un par de años me gustaría decirte que me peiné Europa 100%. Me gustaría tener un track que tuviera más relevancia. He tenido algunos en chart, en Beatport, Indie Dance. Me gustaría tener algún track global. O sea, como de todos los géneros, alguno que me pusiera como en otro nivel, como que en esa carrera va como por niveles un poco. Entonces quisiera conseguir ese password que me llevara al siguiente nivel y tocar en clubes más interesantes y en main stage. Y que Modelo lo puto petara. Que lo va a hacer. Y que entonces, ya lo ha puesto ahora desde aquí. Y que entonces te pueda decir, ¿sabes qué? Pues es que ahora mi vida se define entre mi familia, pinchar determinadas veces con esta gira y trabajar en esa otra gira determinadas veces. O sea, y con eso puedo vivir bien, estoy cómodo, me siento contento, emocionado y motivado. Qué bien. Qué bien. Nos queda hablar de las miserias del DJ. Ese conjunto de cosas que tienen que soportar los DJs, ¿no? A estas alturas de la vida y que por el hecho de hacer su trabajo y que no deberían estar ya allí. ¿Cuáles son para ti las miserias del DJ? Yo creo que una es enfrentarse a un público que quizá no es el de él. ¿Sabes? Yo catalogo al DJ como con dos vertientes. O sea, está el DJ como propuesta artística y el DJ como servicio. Y lo tengo muy definido porque sí. He trabajado de ambas. Trabajo de ambas. Me permito que la gente se me acerque cuando estoy como DJ de servicio. En este caso, en un restaurante. Hay un señor que cada vez que pincho yo va a verme porque le gusta la música que pongo. Y me pide tracks, sabe de qué va mi rollo, le gusta mi rollo, y me dice, oye, ¿no tienes Disco Inferno de no sé quién? Oye, ¿no tienes esta de Earth, Wind & Fire? Oye, ¿no tienes esta? Venga, claro, o sea, estoy aquí para brindar un servicio. Claro. Pero, por ejemplo, estoy en Sanctuary, en Roma, o estoy en Pacha, o en donde sea. Sí. Me viene alguien a pedirme una canción a mitad de un set cuando en el cartel dice Esquivel y hay 20 euros de entrada. Sí. Y, ¿sabes? No tiene mucho sentido. Forma parte de una propuesta artística y el 30% de los tracks que voy a tirar Estoy son totalmente míos. De acuerdo, sí. Y el otro 30% son de amigos míos productores, algunos on releases, y otro 40% es música que me gusta. O sea, ahí es como, bro, o sea, visualicen qué tipo de evento estás. Entonces eso es como una de las ruinas. Que digo, yo no es que condene que se le pida la música al DJ, solo más bien creo que debes de entender cuando un DJ está prestando un servicio y cuando un DJ está presentando un acto artístico. Claro. Y otra de las que no me cuestan mucho es, y sobre todo porque a mí me cuesta, es tener que pedir mi pago. O sea, no me gusta tener que escribirle a alguien cuando me debe dinero. Claro. Me siento muy incómodo. Sí. Es incomodísimo. Y que me pongan a mí en una posición incómoda de esa magnitud me molesta. Porque no sé. O sea, prefiero que aunque me paguen tarde, me digan, oye hermano, ¿sabes qué? Caja, ¿te parece que en 2 semanas? Y es que yo, a menos de que tenga una movida ahí financiera que requiera cobrar pronto, pues por lo regular soy muy accesible. O sea, yo soy muy de hablar y hablando se entiende la gente. Hablando, que te cuenten las cosas con toda tranquilidad del mundo, pero que te lo dejen claro. Que me lo cansen. Hubo una sala en Zaragoza, que no voy a decir nombres, pero que la sesión fue larguísima, más de lo que habíamos acordado. Cuando me fui a la hora que habíamos acordado, me dijeron, no, que aquí termina tal. Y dije, pues bro, o sea, si termina tal, pues te cobro tanto la hora. No, bueno, pues si quieres ya tira
para pagarme, que era muy poco. Ujú. Fue de los primeros shows que agarré aquí cuando venía llegando. Sí. Tardaron 2 meses y medio en pagar una... Es que hasta es ridícula la cantidad. Ya. La voy a decir. Ujú. Entonces fue una posición muy, muy incómoda. Entonces eso es también algo que no me Sin ninguna duda. gusta. Nada. Oye, y para finalizar ya, 3 DJs que crees que deberían pasar por aquí. 3 DJs aragoneses. Aragoneses, justo es lo que te iba a decir. 3 DJs aragoneses. Creo que ya han mencionado a los que podría yo mencionar. O sea, en primer lugar... Por nominar más no pasa nada. Ahora, eso sí, si han venido ya no cuentan. Bueno, mira, yo mencionaría en primer lugar y porque lo veo que lo he mencionado mucho y no ha venido, a mi amigo Henry. Henry tiene que venir. Henry 100%, porque creo que independientemente a la propuesta musical que él tiene, más bien como su figura como promotoría. Desde luego, sí. Ha tenido un sí. aporte a Brutal. la vida, iba a decir nocturna, pero no, la vida de entretenimiento de Zaragoza. Sí. Y desde una trinchera que ya conociéndolo como de forma muy cercana y frontal, no ha sido tan fácil. O sea, hay muchos promotores que tienen mucha ayuda, mucho tal, que hay un background, que hay padres que te financian o que te apoyan y que eso está bien, sí existe. Pero no, o sea, él ha venido muy desde cero y apostando casi en cada evento, todo. Ya. Entonces creo que él sería una de las personas que estaría... Lo hemos intentado, estamos cuadrando ahí el horario, Sí. a ver si él claro, va muy liado, pero sí, pasará en algún momento. No sé si ha venido Pingu, Pingu, que tiene una fiesta llamada Calvario. Ajá, pues no ha venido. No sé si como DJ lo diría, porque su labor como DJ me parecería a mí más como una especie de faceta de lo que es Pingu, que es un productor también de mucha relevancia de mi generación en Zaragoza. Tiene una banda llamada Lux Naturans que en la escena alternativa lo puto petaba. Sí, lo están haciendo muy bien. Y tiene una movida alternativa muy guapa. Tiene su fiesta que es Calvario, que la hacen usualmente en la Bembé, y hizo el aniversario en la Oasis. Y pues me parece muy, muy guapo lo que está haciendo. 2 tenemos ya. Y el último, mira, no lo conozco, no sé si ha venido, pero me regaló una sesión muy bonita. Y desde ahí como que nos seguimos en Instagram, no nos conocemos personalmente. Javi DJ. Javi DJ sí que ha estado. Estuve en la Oasis, que es una de las salas que más me gusta. Sí, sobre todo sí, porque sí, ponen sí. mucho house. Sí. Y house más bailonguillo. Javi DJ ha estado. Lo grabamos en Oasis, precisamente. Estuvimos pues allí mira, grabando. Sí. Fue una noche muy bonita. O sea, fui con mi chica, nos gustan. Nosotros somos de los que abrimos Oasis. Estamos ahí desde que no hay nadie y nos ponemos a bailar toda la noche hasta que cierra. Sí. Y estuvo él ahí y esa noche fue una de las noches más vacías y como que se dio cuenta del rollo por el que, o sea, le celebré un par de tracks y como que pensó, venga, es por ahí. Y se empezó a construir la sesión para nosotros realmente, o yo así lo sentí. Y me gustó bastante. Majísimo, Javi. Me encantaría verle alguna otra vez. Entonces, bueno... Si no es nominación, por lo menos un reconocimiento. Muy bien. Bueno, pues así llegamos al final de esta conversación con Esquivel. Hoy hemos hablado de música, de identidad, de cultura, de club, pero también de algo que a veces olvidamos, que la música es una forma de conectar mundos, ¿no? De México a Zaragoza, en los estudios de producción a las cabinas de Europa. El recorrido de Esquivel nos recuerda que la electrónica no solo es un sonido, es un lenguaje que viaja, que mezcla culturas y que sigue evolucionando cada vez que alguien se pone detrás de unos platos y construye una historia para la pista de baile. Esquivel, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Compartir con nosotros tu experiencia, tu visión y tu música. Ha sido un verdadero placer charlar un ratito contigo. Gracias. Y bueno, pues a todos los que estáis al otro lado, recuerda que si estás viendo la entrevista en YouTube, puedes suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo. Es totalmente gratuito y nos permite seguir dando visibilidad al talento que tenemos dentro y fuera de la escena y aportar cada vez más, ¿no? Si quieres escuchar también la sesión completa de Esquivel, la tienes disponible en Aragón Radio Podcast o en nuestro canal de iVoox, junto con las más de 70 sesiones ya de DJs que han pasado por el programa. Es una locura, ¿eh? Recibe un caluroso abrazo de Fran Navarro. Nos encontramos
la próxima semana aquí en Aragón DJs, en Aragón Radio. Y recuerda, la música cambia, las caminas cambian, pero la esencia de la pista de baile sigue siendo la misma. Bailar y disfrutar de la música. Un consejo, baila todo lo que puedas. Baila siempre. No me falles. Siempre, siempre.